Vamos a estudiar ahora gráficamente las diferencias que existen en los efectos sustitución y en los efectos renta entre los bienes normales y los bienes inferiores. El efecto sustitución siempre tiene el signo contrario a la variación del precio. Si sube el precio de un producto, pues el efecto sustitución hace que yo quiera menos de ese producto que de los demás productos, porque este producto se ha encarecido relativamente respecto de los otros. Los otros productos se vuelven más atractivos que este. Este producto se vuelve menos atractivo que los demás y me lleva a sustituir este producto por cantidades adicionales de los productos alternativos. Por tanto, el efecto sustitución ante una subida de precio siempre me lleva a consumir menos, y ante una bajada de precio el producto se vuelve más atractivo en términos de los demás, me lleva a consumir más. Sin embargo, el efecto renta no tiene que moverse siempre en la misma dirección. Para ciertos productos el efecto renta se va a mover en una dirección contraria a la de la subida del precio, y para otros productos el efecto renta se va a mover en la misma dirección que la subida del precio. Esto depende de si los bienes son normales o inferiores. Como sabemos, los bienes inferiores son bienes en los que el consumidor, cuando disminuye su renta, quiere adquirir más, o que cuando aumenta su renta quiere adquirir menos. Son bienes normalmente de baja calidad. Bueno, pues el efecto renta para estos bienes va a mover la demanda de los bienes en el mismo sentido que la variación del precio. Si suben los precios, el efecto renta va a hacer que queramos adquirir más de un bien si es un bien inferior. ¿Por qué? Porque esa subida de precio equivale a una pérdida de poder adquisitivo. Si el bien es un bien inferior, esto me lleva a querer consumir más de dicho bien. Para los bienes normales, en los que si aumenta mi renta deseo comprar más y si disminuye mi renta deseo adquirir menos, el efecto renta se va a mover al contrario que la variación del precio. Si sube el precio de un producto, me vuelvo más pobre y el efecto renta hace que quiera adquirir menos de ese producto si ese producto es un bien normal. Para casi todos los bienes inferiores tenemos que el efecto sustitución va a ser más fuerte que el efecto renta. Fijémonos en que el efecto sustitución, cuando sube el precio para los bienes inferiores, hace que queramos comprar menos. El efecto renta hace que queramos comprar más. Sin embargo, para casi todos los bienes inferiores, el efecto sustitución va a ser más fuerte, y esto va a hacer que si sube el precio de un producto, siempre, para casi cualquier bien, queramos comprar menos de lo que estábamos comprando antes. Y si baja el precio del producto, queramos comprar más. Vamos a ver gráficamente la diferencia entre los bienes normales y los bienes inferiores. Aquí tenemos el gráfico, el efecto sustitución y el efecto renta, siguiendo el enfoque de Slutsky. Lo podríamos mirar igualmente siguiendo el enfoque de Hicks, para un bien normal. Bueno, pues tenemos aquí lo que ya sabemos, ¿no? El efecto normal que hemos estudiado para diferenciar el efecto sustitución y el efecto renta. Ante la subida de precio de los bienes normales, que hace que la restricción presupuestaria se vuelva más vertical, el efecto renta y el efecto sustitución nos llevan a disminuir la demanda del producto. En este caso, como podéis ver, el efecto sustitución nos hace pasar del X1 azul al X1 verde. En ese cambio en el que mantenemos poder adquisitivo pudiendo comprar la misma cesta, pero con la pendiente de la restricción presupuestaria igual a la restricción presupuestaria final, el efecto sustitución nos lleva del azul al verde, disminuyendo lo que compramos, y el efecto renta nos lleva del verde al lila, haciendo que compremos también menos. Ha subido el precio, me he vuelto más pobre, quiero comprar menos de ese bien. Bueno, esto pasa con los bienes normales. El efecto sustitución y el efecto renta se mueven en la misma dirección. Con los bienes inferiores no. Con los bienes inferiores vamos a tener que el efecto renta y el efecto sustitución se mueven en direcciones contrarias. Este es un ejemplo de unas preferencias en las que X1 es un bien inferior. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues tenemos aquí la cesta inicial y la cesta final. Lo que tenemos de nuevo es una subida de precio, en la que vamos a pasar de esa restricción presupuestaria que veis más horizontal a la restricción presupuestaria más vertical, de X1' a X1'', en la cesta óptima. Este cambio que se ha producido con la subida de precio lo vamos a descomponer ahora en efecto sustitución y en efecto renta, siguiendo el enfoque de Slutsky. Buscamos una restricción presupuestaria con la pendiente de la restricción presupuestaria final que pase por la cesta de consumo inicial, como veis ahí. Y en este caso, si veis cuál es el óptimo del consumidor con esa restricción presupuestaria, veis que queda a la izquierda de la cesta final. Esto es lo que ocurre con un bien inferior. En la cesta intermedia, cuando cambiamos los precios relativos
pero mantenemos el poder adquisitivo. Si veis el óptimo se desplaza mucho hacia la izquierda, y cuando vemos el cambio entre la restricción presupuestaria roja, la restricción presupuestaria final, la que está más a la izquierda, como veis estamos descendiendo poder adquisitivo, los precios relativos se mantienen, pero los precios relativos se mantienen, la pendiente se mantiene, únicamente reducimos la cantidad de cestas que podemos adquirir y pasamos a consumir más de X1. El efecto sustitución en este caso, pues como antes, nos lleva del azul al verde. Nos lleva a consumir menos. Como siempre, una subida del precio de un producto hace que por el efecto sustitución queramos menos de ese producto y más de los demás productos. Como estamos en el caso de un bien inferior, esa subida de precio que hace que seamos más pobres nos lleva a querer consumir más de ese bien, que es el efecto renta que veis ahí, que es un efecto renta que nos mueve hacia la derecha. Como habíamos dicho anteriormente, el efecto sustitución casi siempre domina sobre el efecto renta, como es el caso en este ejemplo que os hemos puesto aquí.